Hola dueñas y dueños del presente, hoy hemos encontrado este hermoso lugar dentro de la ciudad de Bogotá. Acompáñenos. En esta ocasión decidimos hacer un recorrido dentro de la ciudad de Bogotá y quisimos mostrarles esta alternativa para turistear dentro de la ciudad. Así que cogimos nuestras bicicletas con algunos víveres en nuestras maletas y nos dirigimos a un lugar aún poco conocido por la gran mayoría de bogotanos. En Bogotá existen este tipo de ciclorrutas. Creo que es una de las ciudades en Latinoamérica que más ciclorrutas tiene. Día a día se transportan miles de trabajadores. En los domingos pues se ve así un poquito sola. Es porque unas calles más arriba hay un evento que se hace todos los domingos, o una actividad que se llama la ciclovía, que cierran una calle específicamente para que las personas hagan deporte los días domingos. Esta es una parte de la ciclovía. Lo que hacen es cerrar la calle para los automóviles y la habilitan pues para que todas las personas hagan ejercicio. Hay gente caminando, en bicicleta, corriendo, patines, trotando. Entonces es una muy buena actividad que se puede hacer todos los domingos en Bogotá y en varias ciudades. Hicimos el recorrido el día domingo, ya que es un día de poco tráfico en la ciudad y muchas vías se encuentran habilitadas para poder caminar o ir en bicicleta. A partir del año 2013 fue posible recorrer este lugar con toda tranquilidad, libre de escombros y de basuras, gracias a la intervención de la comunidad, la alcaldía local de Chapinero y una ONG internacional, quienes se unieron para plantar cerca de 8.000 árboles nativos, la adecuación de muchos senderos para poder recorrerlos y 3 kioscos como puntos informativos y miradores. En esta primera parte del recorrido, el cauce del agua se encuentra en un canal, debido a toda la infraestructura de calles que se encuentran por encima y alrededor. Las vigas y las paredes de esta infraestructura están llenas de grafitis, lo que es bien conocido como arte urbano. Esta primera parte del recorrido pasa por debajo de la avenida Circunvalar y paralelo a la calle 62. En la segunda parte del recorrido nos internaremos en los cerros orientales de Bogotá.
Este tipo de caminatas nos gusta mucho, así como lo hemos visto en videos anteriores, debido al contacto que tenemos con la naturaleza y la desconexión del ruido de la ciudad. Quisimos mostrarles este lugar debido a que se encuentra dentro de la ciudad y realmente este día no gastamos mucho dinero en este plan que para nosotros fue muy entretenido e impulsa el turismo en nuestra ciudad. Este es el segundo kiosco que encontramos el recorrido y donde podremos encontrar a los guías y cuidadores del lugar, quienes son residentes del mismo barrio. Al iniciar el recorrido, ellos te darán algunas recomendaciones. Hay que inscribirse en una planilla para que ellos tengan el control de las personas que ingresan al lugar y adicional, si tú lo deseas, puedes hacer un aporte voluntario, ya que el ingreso de estas personas depende del aporte que nosotros realicemos. Cada fin de semana suben aproximadamente unas 800 personas al lugar. Sin embargo, es importante que sepan que el ascenso se debe hacer en lo posible a las 8 de la mañana, puesto que a las 11 de la mañana ya se retira el acompañamiento que existe en el lugar por parte de guías y policía. Como nosotros no conocíamos este horario, llegamos este primer día alrededor de las 12 del mediodía. El guía que nos encontramos en una de las casetas nos dijo que pues por seguridad era mejor no subir solos, por lo que decidimos regresar un segundo día. Aquí vamos subiendo a la Quebrada Las Delicias. Este pues es el segundo día que intentamos subir, debido a que pues como les comentamos la vez pasada subimos un poquito más tarde y pues lo recomendable es subir antes del mediodía. Nos dijeron que el recorrido se demoraba 1 hora y media, vamos a ver cómo nos va subiendo. Ya hemos subido o hemos atravesado un barrio y la idea es seguir subiendo. Estamos en los cerros orientales de Bogotá. Aquí dice pues que estamos a 2.780 metros de altura. Vamos a seguir subiendo para encontrarnos con la cascada. Acá pues claramente, como lo vamos a observar, el agua está un poco más clara. Ya no se ve tan contaminada como la primera parte del recorrido que habíamos realizado. Realmente casi todos en escaleras, pero también pues vemos que aquí dentro en el sendero pusieron estos troncos para mayor facilidad y poder subir. Entonces si vienen, deben estar preparados para subir escaleras. Como lo podemos notar, aquí encontramos vestigios de lo que antiguamente fue una mina de cal y una mina de carbón mineral, como ya lo vamos a ver más adelante. Afortunadamente ya hoy en día corresponde con las reservas forestales de los cerros orientales, lo cual permite la conservación de nacederos de agua como este. Ya estamos llegando a la cascada, como se puede escuchar. Pues la verdad es que fue más cerca de lo que pensé. Oz ya había venido, entonces
Él ya lo sabía. Apreciemos este hermoso regalo que nos da la naturaleza. A medida que se va subiendo, se puede evidenciar cómo el agua se va poniendo más clara. Y es muy triste ver cómo unos metros más abajo ya se empieza a contaminar. Esta primer cascada, llamada el Pozo de la Virgen, lleva ese nombre por la Virgen que tiene su altar aquí mismo. Como le dijimos hace un momento, aquí ya podemos notar el agua completamente cristalina. En general, el lugar se encuentra bastante bien cuidado en términos de la basura. Sin embargo, recogimos algunos desechos que se encontraban en el camino. Recuerden que si traen con ustedes alimentos que generen algún tipo de residuo, por ejemplo, bolsas plásticas o bebidas y sus envases, sería recomendable que se pudieran llevar eso consigo y botarlos en su casa o en otro lugar, ya que aquí hay muy pocos lugares donde botar la basura. Nos dirigimos a uno de los kioscos desde el cual, en el mejor de los días, podemos observar la ciudad en todo su esplendor. Los senderos han sido organizados de manera que no sean invasivos con la naturaleza, así que los puentes que han sido construidos para cruzar de una parte de la montaña a otra ofrecen seguridad y al mismo tiempo cuidan el entorno. Algo que me parece muy bonito es que en la medida que se va ascendiendo, la vegetación se va haciendo cada vez más grande, más densa, más hermosa. Aquí seguimos subiendo la montaña, realmente hay mucha piedra y como ha llovido está bastante liso el terreno, entonces es mejor tener cuidado. Montaña arriba se encuentran varios pozos de estos con agua cristalina. Aquí ya estamos cercanos a llegar a la cascada más grande que tiene el lugar. No, pero yo ya no me subo porque de pronto me resbalo. Media hora subimos. Este es el punto final de la caminata. Una cascada muy hermosa de agua. Y agua totalmente pura como se alcanza a ver.
Esta es la cascada urbana más alta de Colombia. Realmente vale la pena venir, el lugar es completamente seguro, hay que venir temprano, eso sí, para contar con el acompañamiento de la Policía Nacional y de los guías autorizados. Esta parte del recorrido, al ser el principal atractivo turístico, tiende a llenarse más. Esperamos que este video los motive a venir a este lugar. Lo que nosotros pretendemos es darle ideas a ustedes para recorrer esta hermosa ciudad y a un bajo costo. Gracias por haber llegado a esta parte del video. Recuerda suscribirte, darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video y que tengan una linda caminata.